Bienvenidos a la clase 4.1, unidad número 7 para octavo grado. Te saluda el profesor Roberto Méndez, como siempre invitándote que sigas visitando mi canal. La clase de este día, desarrollo del cono y longitud del arco. Pensemos, dado un cono de papel, se hace un corte como se indica en la figura y además se corta el círculo por la orilla, pero sin despegarlo del resto del cono. Ahí vamos a utilizar la tijera. Ya viene. ¿Qué figura se obtiene? Dibújalo en tu cuaderno. ¿Cómo se llama la figura que se obtuvo? Describe qué figura geométrica que ya conoce aparece en el cono desplegado. Y luego identifica sobre tu dibujo cuál es la generatriz y el radio del cono. Además, cuál es la longitud del arco que forma el patrón de. Mira, todas esas preguntas las vamos a contestar haciendo los cortes de ese cono y desplegando. Lo hacemos, iniciemos. Solución. Bueno, ahí está el corte que va a aparecer. Al cortar la generatriz y luego la parte de la base, pero sin despegarla, va a quedar esa figura. ¿Qué figura es esta que tengo acá? ¿Qué figura es esta que tengo acá? ¿Qué elementos aparecen en esta figura, aquí y en esta otra que está acá? Ahora bien, ahí dice, al cortar el cono, como sugiere la indicación, se obtiene una figura compuesta, tal como se muestra en la imagen. ¿Por qué compuesta? Porque tiene dos figuras. Una es un sector circular, que es esto, es como ¿qué? Una porción de pizza, y tengo círculo. Una figura plana compuesta que describe un sólido geométrico se conoce como patrón. Las dos figuras se llaman patrón o plano, desarrollado del sólido. En el patrón del cono aparece un círculo con radio, es aquí. El círculo tiene un radio, que corresponde al radio del cono, exactamente. Y un sector circular cuyo radio es que la generatriz G del cono. La circunferencia de la base es 2pi radio. Esa es la circunferencia. Si se vuelve a armar el cono, el arco del sector circular se enrolla en la circunferencia de la base. Correcto. Así el arco tiene una longitud, ojo, a la fórmula, el arco es igual a 2 veces pi multiplicada por el radio. Otra forma de calcularlo es tomando el radio del sector circular como la generatriz y el ángulo central, que es la porción del círculo limitado por dos radios, que son generatrices del cono. El arco del sector circular será teta sobre 360. Teta es una letra griega que identifica el valor de un ángulo. Veces sería teta sobre 360 veces la circunferencia del círculo que forma el sector. Así, la longitud del arco del sector, en este caso, longitud del arco del sector. La que vimos antes era la longitud de circunferencia, sería longitud del arco del sector es 2 veces pi por la generatriz por el valor del ángulo dividido entre 360. Esto me va a dar el valor del ángulo dividido entre 180, porque este 2 nos ayuda para hacer la mitad, multiplicado por pi y por la generatriz. ¿Qué valores necesito? El valor de la generatriz y el valor del ángulo. Aquí está la generatriz, es el mismo radio, y el ángulo es la abertura que va a tener ese ángulo teta. Un sector circular es la porción del círculo limitada por dos radios que forma el ángulo central teta. Bien, conclusión. El patrón del cono está compuesto por un círculo de radio R, ya lo vimos, que es el radio del cono, y por un sector circular cuyo radio es la generatriz del cono. Y el ángulo central lo identificaremos con la letra griega teta. Las fórmulas para calcular la longitud del arco de un sector circular son, veamos, para la longitud sería 2pi radio, para la longitud de la circunferencia completa. Y luego para la longitud del arco sería teta sobre 180 multiplicado por pi multiplicado por la generatriz. Tenemos dos fórmulas. Una para la longitud completa de la circunferencia y otro para la longitud de quién, de el arco circular. Ejemplo, encuentra la longitud del arco de los siguientes casos. El radio de la base es 8, la generatriz es 12 y el ángulo central es teta.
Para encontrar la longitud solo necesito el valor del radio. Y para encontrar la longitud de la circunferencia. Y para la longitud del arco necesito el valor de ¿qué? Del ángulo y de la generatriz. Y aquí están dados. Solución. Para la longitud sería 2pi radio. Entonces la longitud sería 2pi por 8. La respuesta es 16pi. O bien, la longitud para el sector circular sería teta, que el ángulo ¿cuánto es? 240 sobre 180 multiplicado por pi, multiplicado por 12, que es la generatriz, me va a dar a 16pi después del procedimiento. Es importante observar que los elementos conocidos son los que determinan la fórmula que se utilizará para calcular la longitud del arco. Muy bien, aparecen unos ejercicios que tú vas a resolver. Necesitas los valores. Antes que todo, dada la siguiente figura del patrón, escribe el nombre de cada uno de los elementos. 2. Encuentra la longitud del arco de un cono. Tenemos la generatriz mide 10 centímetros y el ángulo central 60. Longitud del arco, que es la fórmula 2. Ahí tengo los valores. Tengo la fórmula, sustituyo los valores. Resuélvelo tú. Encuentra la longitud del arco de un cono cuyo radio mide 5. Longitud del arco de un cono. Utiliza esta, 2pi por radio. Radio mide 5, sería 2pi por 5. Resuélvelo tú. Podemos de ejercicio recortando la clase anterior. Encuentra el volumen de una semiesfera de radio 12. Sencillo, utiliza la fórmula de la semiesfera, del volumen de la semiesfera. 2. Encuentra el volumen de la siguiente figura. Una figura compuesta, un cilindro y un cono. El cono tiene 4 de altura y sería 3 de radio. Y el cilindro tiene 3 de radio y 4 de altura. Hazlo separadamente y luego ahí están 3 centímetros de radio. Súmalos. Encuentra la longitud del arco del sector circular. Recuerda que vas a utilizar la forma del arco del sector circular. La generatriz mide 6 y el ángulo mide 120. Utiliza aquí sería 120 sobre 180 multiplicado por pi por la generatriz que es 6. Recuerda que los términos van a estar dados en términos de pi. Encuentra la longitud del arco del sector circular de un cono cuyo radio mide 8. Longitud de arco sería la fórmula 1, ¿te recuerdas? 2pi por radio. ¿Cuánto mide el radio? 8. 2pi por 8. Respuesta en términos de pi. Encuentra de dos maneras diferentes la longitud del arco del sector circular L de un cono. Si su generatriz mide 9 centímetros, el ángulo mide 120 y el radio mide 13. Puedes utilizar la fórmula 2, resuélvelo tú. Llegamos al final de la clase. Recuerda que el patrón del cono está compuesto por un círculo de radio R, que es el radio del cono, y por el sector circular cuyo radio es la generatriz del cono y ángulo central. La fórmula para calcular la longitud del arco, vimos dos, ¿verdad? Longitud del arco es esa y la otra es para la longitud del sector circular. Envíe el reporte de tu trabajo y te espero en la siguiente clase.